Las playas de Hispania ya no son más que un recuerdo lejano, una línea de arena que se disuelve en el horizonte, como si la propia tierra se hubiera despedido de la tripulación de la Aletheia. El trireme avanza, impulsado por vientos suaves que, más que corrientes de aire, parecen susurros de dioses ancestrales señalando el camino. Hay una sensación de renacimiento en la cubierta, cada vela inflada es como un pulmón que respira destino, y cada remo que se hunde en el mar es un latido que mantiene viva la promesa de nuevos descubrimientos. Alexander, heredero de una estirpe de navegantes, permanece firme al timón. Sus ojos azules, reflejando la inmensidad líquida, no miran solo el mar frente a él, sino que contienen la memoria de todos los que, antes que él, se atrevieron a cortar las olas rumbo a lo desconocido. En cada uno de sus gestos vive la herencia silenciosa de los marinos que trazaron rutas como quien escribe versos sobre la piel del océano. Y, a su lado, Helena, no solo esposa y compañera, sino guardiana de un sueño nacido en Thule, observa las aguas como quien lee signos ocultos en el tejido de la realidad. Helena, con su cabello que brilla entre el rubio y el plateado, deja que el viento lo meza como cintas que transportan memorias ancestrales. Para ella, cada ola que se alza es más que un simple movimiento de la marea, es un presagio, un llamado desde las tierras lejanas donde, en noches antiguas, su madre le hablaba de las auroras que danzan en el cielo. Alexander ve en ella algo más que belleza, un faro humano, un puente entre lo visible y lo invisible, capaz de guiar no solo una nave, sino corazones. Los marineros, aunque sencillos en su mayoría, se sienten engrandecidos por la presencia de la pareja. Muchos creen que el Aletheia no es solo una embarcación, sino un templo flotante, consagrado por el valor de Alexander y por la serenidad luminosa de Helena. Cuando el sol incide sobre el casco, parece que el trireme brilla más que el propio mar, y cuando la luna se eleva, la cubierta se transforma en un altar donde cada estrella es un testimonio silencioso del viaje que se despliega. El océano, que ya ha devorado a tantos hombres, ahora parece inclinarse ante la determinación de quienes se atreven a soñar. Antes de adentrarnos más en esta historia, es un instante sagrado para reconocer tu presencia, tú, que escuchas esta travesía. Si estas palabras resuenan en tu corazón, como el eco de las olas al romper en las rocas, te invito a corresponder con un gesto sencillo. Dale me gusta a este vídeo, suscríbete al canal y deja un comentario. Ese acto, aunque breve, es como encender una pequeña llama al viento, su luz se une a la nuestra, y juntos navegamos más lejos. Tu participación es gratitud en movimiento, fortaleciendo esta embarcación de palabras. Y así, con el viento a favor y los corazones preparados, la tripulación de la Aletheia se aproxima a los legendarios pilares de Hércules. No son solo rocas erguidas en el límite del mar conocido, son columnas míticas que dividen los mundos, fronteras entre lo conquistado y lo que aún reposa bajo el velo del misterio. Atravesarlas no es solo navegar más allá de los mapas, es cruzar una puerta simbólica, dejar atrás la seguridad y abrazar lo desconocido. En ese umbral, la aventura comienza verdaderamente. El mar parecía contener la respiración cuando el Aletheia se acercó a los pilares de Hércules. Dos gigantes de piedra se alzaban como guardianes de un secreto ancestral, imponiendo su presencia frente a la nave. Para muchos, eran el límite del mundo conocido, para otros, la entrada a reinos de maravillas y temores aún no contados. La tripulación, formada por hombres endurecidos por la sal y el viento, permaneció en silencio, como si atravesar aquel portal fuera no solo una hazaña náutica, sino un acto de devoción. Alexander sostenía el timón con la seriedad de quien sabe que guía algo más que madera y velas, conducía un destino, el suyo y el de Helena. Sus ojos azules buscaban más allá del horizonte, pero también dentro de sí, explorando la valentía heredada de sus ancestros. Cada crujido de la madera, cada chirrido de las cuerdas, le recordaban que, aunque fuese el comandante, el mar siempre tendría la última palabra. Y aún así, allí estaba, desafiando siglos de temor y creencia. Helena, por su parte, no veía solo piedras en el horizonte, sino símbolos vivos. Para ella, aquellas columnas no eran barreras, sino puentes. Sus ojos grises reflejaban las olas como si reconocieran en los abismos la promesa de un reencuentro con su origen. Al levantar el rostro, dejó que el viento envolviera su cabello, y en ese gesto sencillo muchos marineros sintieron como si una bendición descendiera sobre la cubierta. Era como si Thule, tan lejana, hubiera enviado a su hija para recordarles que los límites existen solo para ser superados. El silencio fue roto por el sonido grave del agua golpeando las rocas, como tambores que anuncian una ceremonia.
Cuando el Aletheia cruzó entre los pilares, los marineros inhalaron profundamente, como si se sumergieran en un mundo nuevo. Algunos murmuraron plegarias, otros recordaron a los suyos, y uno o dos juraron haber visto figuras danzando sobre las olas, sombras de dioses o fantasmas de navegantes que nunca regresaron. Pero todos sabían algo con certeza: la travesía ya no tenía regreso. Al dejar atrás los pilares, se reveló una vasta extensión de aguas más tranquilas, como si el mar hubiera aceptado la audacia de aquellas almas. El cielo se abría más amplio, el viento se volvía más generoso, y el sol descendía en reflejos dorados que iluminaban el casco como si fuera una joya sagrada. La sensación era clara: no solo estaban navegando, estaban siendo guiados, elegidos para presenciar historias que pocos se atreverían a vivir. El corazón de la tripulación, antes inquieto, ahora latía al compás de la esperanza. En ese mismo compás, Alexander y Helena se encontraron en silencio, y una sola mirada bastó para transmitir la grandeza del momento. Entre ellos no hacían falta palabras. Sabían que habían cruzado no solo un límite geográfico, sino un umbral existencial. El mundo frente a ellos no ofrecía certezas, sino posibilidades. Y era justamente allí, donde lo desconocido se alzaba como promesa, donde la aventura se volvía verdaderamente viva. La inmensidad del mar comenzó poco a poco a transformarse. El olor salino de las olas se mezclaba con un soplo de frescura desconocida, una fragancia terrosa que llegaba desde el sur. Era como si la propia respiración de la tierra alcanzara a la tripulación. Alexander, con sus ojos atentos, fue el primero en notar el cambio en el horizonte, una línea sinuosa donde las aguas saladas del océano se unían con la fuerza de un río que se lanzaba al mar como una vena palpitante. La embarcación se acercaba a un punto sagrado, una desembocadura grandiosa que parecía unir continentes y mundos. Los marineros se incorporaron, curiosos, observando aquella unión de aguas. Para muchos de ellos, acostumbrados a las rutas comerciales del Mediterráneo, aquel río era una visión rara, casi mítica. La corriente de agua dulce se derramaba con tal potencia que cambiaba incluso el color del mar. Aguas oscuras y claras se entrelazaban como dos ejércitos que, en lugar de combatir, se abrazaban. Alexander comprendía que aquel lugar ofrecía una oportunidad para abastecer a la tripulación, pero también presentía que todo encuentro de fuerzas tan distintas ocultaba misterios profundos. Helena, apoyada en la baranda de la proa, contemplaba el espectáculo natural con ojos que reflejaban tanto la maravilla como el presentimiento. Había algo en aquel río que le hablaba en silencio, como si memorias enterradas en sus orígenes nórdicos susurraran a través de la corriente. El viento jugaba con su cabello rubio ceniza y, por un instante, parecía que ella misma formaba parte de aquel diálogo entre las aguas. Para la tripulación, Helena no era solo una dama a bordo, sino casi una sacerdotisa, capaz de descifrar señales donde otros solo veían paisaje. Poco después, Alexander ordenó que se lanzaran los botes al agua. Algunos marineros remaron hacia la orilla, llevando ánforas para recoger agua dulce y redes para pescar. El río ofrecía promesas de sustento después de tantos días en mar abierto, y la idea de pisar tierra firme llenaba de esperanza a los hombres. El entorno parecía acogedor, como si los dioses hubieran colocado allí un refugio para los viajeros. Pero, entre la alegría, flotaba también un silencio expectante, como el sonido contenido que precede a una tormenta. Al acercarse a las orillas, los marineros distinguieron figuras humanas. Eran hombres de complexión robusta, piel bronceada y vestiduras sencillas, que manejaban las redes con habilidad. Los símbolos grabados en sus túnicas revelaban su origen: eran cartagineses, súbditos de un imperio que dominaba el comercio y el poder naval del Mediterráneo occidental. No estaban allí por azar, sino cumpliendo su deber: pescaban para su emperador, ofreciéndole lo mejor que aquellas aguas podían conceder. El encuentro, inevitable, comenzó a proyectar sombras de incertidumbre en el corazón de la tripulación. Alexander entrecerró los ojos. Conocía las leyes estrictas de Cartago y recordaba los relatos de los mercaderes. Los extranjeros tenían prohibido pescar en aguas vigiladas por el imperio, bajo pena de severos castigos. Allí, en ese instante, la frescura del río que prometía descanso se transformó en tensión. El aire ya no era solo el aliento de la tierra, sino el peso de un conflicto que estaba a punto de nacer. A su lado, Helena se mantuvo serena, como si ya presintiera que el destino le había reservado un papel inesperado en el desenlace de aquella escena.
El silencio de la orilla fue cortado por el sonido rítmico de los remos que se acercaban. Los cartagineses, atentos, levantaron la vista de sus redes y observaron a los recién llegados con desconfianza. Había en sus miradas una mezcla de firmeza y autoridad, como si cada gesto recordara que aquellas aguas pertenecían a un imperio que no toleraba la osadía ajena. El río, que momentos antes parecía un refugio, se convertía ahora en un escenario de miradas cruzadas y de intenciones no dichas, donde cualquier palabra podía ser el inicio de una disputa. Alexander se mantuvo erguido en el bote, imponente, como un capitán acostumbrado al peso de la responsabilidad. Sus ojos azules reflejaban tanto firmeza como cautela. Sabía que estaba frente a hombres que no aceptaban la fragilidad, pero también comprendía que la fuerza bruta no bastaría para abrir caminos en tierra extranjera. El trireme reposaba a lo lejos como una sombra vigilante, y cada marinero presente aguardaba en silencio, sintiendo el peso del instante suspendido en el aire. Los cartagineses, más numerosos, continuaron su labor, aunque sus manos se movían con lentitud, dejando claro que la presencia de los extranjeros no pasaba inadvertida. Uno de ellos, de porte altivo y semblante endurecido por el sol, alzó la voz. Sus palabras, cargadas con la sonoridad del idioma cartaginés, fueron traducidas por gestos inequívocos. No se permitía que hombres extranjeros pescaran allí. Su tono era una sentencia, firme y definitiva, como si fuera el propio río quien dictara sus límites. El corazón de la tripulación se volvió pesado ante la amenaza velada. Algunos hombres intercambiaron miradas tensas, anticipando la posibilidad de un enfrentamiento. El mar podía desafiarse con valentía, pero las leyes de Cartago eran como cadenas invisibles, capaces de aplastar incluso a los más audaces. Alexander, aún en silencio, levantó el mentón como quien evalúa cada opción: retroceder y aceptar el hambre de los días venideros, o desafiar el decreto y arriesgarse al acero cartaginés. La orilla parecía más estrecha, el aire más denso, como si el tiempo aguardara la decisión de un solo gesto. Y fue en ese intervalo suspendido, cuando la tensión se condensaba en cada respiración, que Helena dio un paso al frente en el bote. Su mirada gris, profunda y serena, se encontró con la de los cartagineses, mientras el viento jugaba con su cabello rubio ceniza, iluminado por la luz dorada del atardecer. Su presencia no necesitó palabras. Bastó un instante, una mirada, para que la rigidez de los hombres que custodiaban aquellas aguas comenzara a ceder. Era como si no vieran a una intrusa, sino a una soberana surgida del mar. El río, testigo silencioso, parecía alzar su voz, reflejando la escena como un espejo de la propia vida. No siempre es la espada la que decide el destino, sino el poder invisible que habita en la mirada y en el gesto. Helena, sin saberlo, se convertía allí en la llave del paso, en la presencia capaz de transformar lo inevitable en posibilidad. Los marineros, incluido Alexander, sintieron el peso de aquel momento. No estaban frente a simples extranjeros hostiles, sino ante un destino que se inclinaba ante una fuerza inesperada, el encanto de una mujer que llevaba en sí la memoria de los dioses. El murmullo de los cartagineses creció como una ola que se forma a lo lejos. Los hombres, antes rígidos como murallas, comenzaron a intercambiar palabras en voz baja y miradas atentas, dirigidas no al comandante Alexander, sino a Helena. En sus rostros se mezclaban la sorpresa y la reverencia, como si su figura hubiera roto las fronteras invisibles de la ley. El silencio que pesaba se transformó en un diálogo no dicho. Para aquellos hombres, no era un navegante extranjero quien osaba desafiar a Cartago, sino una mujer que, por derecho ancestral, podía lanzar sus redes en las aguas del imperio. Alexander percibió el cambio en el aire. Sus ojos azules, acostumbrados a anticipar tormentas, notaron cómo la rigidez se disolvía como el hielo bajo el sol. Sin embargo, junto a ese alivio, sintió también el peso de una paradoja. Él, heredero de navegantes, se encontraba ante un momento en que su fuerza no tenía voz. Era Helena quien, sin blandir una espada ni dar órdenes, transformaba la marea del destino. No con imposición, sino con presencia, con un poder que nacía de su simple existencia y de una belleza que parecía resonar desde mundos más elevados. Helena se mantuvo serena, sin mostrar orgullo. Su mirada gris permanecía firme, como si comprendiera que la situación no se resolvía solo por la admiración que despertaba, sino por algo más profundo, el simbolismo que su figura encarnaba. En aquel instante, representaba la fertilidad, la abundancia y la continuidad, valores que ni siquiera Cartago se atrevía a negar. Para aquellos hombres,
permitirle pescar era reconocer un vínculo sagrado entre la mujer y la vida que el río ofrecía. Era como si Elena fuera un reflejo vivo de la propia naturaleza, y nadie osaría contradecir a la naturaleza frente a sus ojos. La tripulación, que hasta entonces aguardaba con tensión, sintió que el peso del momento se desvanecía en un alivio casi sagrado. Algunos marineros alzaron discretamente la vista al cielo, como si agradecieran a los dioses por el giro inesperado. Otros no ocultaron su asombro. Nunca habían visto a un imperio inclinarse, no ante la espada ni ante la amenaza, sino ante la mirada de una mujer. Para muchos, aquel instante quedaría grabado como el día en que el destino navegó guiado por las manos invisibles de Helena. Los cartagineses, convencidos de que ella era la capitana de la Aleteia, hicieron gestos indicando que la pesca estaba permitida. El decreto, que antes sonaba como una sentencia, se transformaba ahora en una concesión. Y no solo en un permiso formal, sino en un gesto cargado de respeto, como si reconocieran en su presencia a alguien dotado de una autoridad natural. Era una victoria silenciosa, alcanzada sin enfrentamientos, pero con un peso mucho mayor que el de cualquier batalla ganada. El río, testigo de la escena, seguía su curso con la misma fuerza de siempre, pero ahora parecía entonar un cántico de conciliación. No hubo sangre derramada, ni gritos de guerra, solo la suavidad del destino mostrando que la verdadera travesía exige más que coraje o armas, requiere saber cuándo la fuerza debe ceder su lugar al encanto. Alexander y Helena, unidos en aquella orilla extranjera, comprendieron que no solo se les había concedido la pesca, sino un presagio, el de que, juntos, podían transformar los enfrentamientos en puentes. Las redes fueron lanzadas al río con la bendición silenciosa de los cartagineses. El sonido del agua abrazando las cuerdas de lino se mezclaba con el murmullo de los marineros, que trabajaban ahora con ligereza, como si la tensión que los oprimía se hubiera transformado en gratitud. El reflejo dorado del atardecer iluminaba los hilos de las redes como si fueran telas de luz, listas para recoger no solo peces, sino también símbolos de una victoria alcanzada sin derramamiento de sangre. Con cada tirón, más que alimento, era el propio destino lo que parecía emerger de la corriente. Alexander observaba la escena con el pecho lleno de un orgullo silencioso. No era orgullo por sí mismo, sino por Helena. Él, que tantas veces había enfrentado vientos tempestuosos y aguas traicioneras, reconocía en ese instante la fuerza invisible que habitaba en la mujer a su lado. El timón de su vida no se sostenía solo por sus manos endurecidas, sino también por la mirada de ella, capaz de calmar las olas donde él solo veía peligro. Por primera vez, Alexander sintió que no comandaba la travesía en soledad. Había una capitana oculta, discreta, que guiaba con el simple poder de existir. Helena, sentada en la proa de uno de los botes, se dejaba bañar por la luz del crepúsculo. Su semblante era sereno, casi sagrado, y los marineros la observaban como si fueran testigos de una revelación. Para muchos no había duda, los dioses habían elegido a aquella mujer para ser el lazo entre pueblos distintos. Lo que pudo haber sido una guerra se transformó en convivencia, aunque breve, gracias a su presencia. Cada pez recogido de las aguas no era solo sustento, sino un símbolo de abundancia concedida por el destino a través de ella. Los cartagineses, en un silencio respetuoso, continuaban sus labores, pero ya sin hostilidad. Algunos incluso lanzaban miradas de aprobación, como quien reconoce en Helena no a una extranjera, sino a una igual ante las leyes invisibles del río. Sabían que no estaban frente a una simple viajera, sino ante alguien que, por un instante, había recibido el título no declarado de comandante. La ley escrita había sido doblegada por algo mayor, la ley no escrita de la reverencia y la admiración. La tripulación, ahora fortalecida, volvió a sus tareas con un ánimo renovado. El hambre que los consumía dio lugar a la expectativa de una comida abundante, y sus corazones, antes pesados por el miedo, latían al compás de la alegría discreta del momento. Algunos intercambiaban sonrisas, otros ofrecían plegarias en voz baja, pero todos sabían que habían presenciado algo extraordinario. Era como si el propio río hubiera puesto a prueba su valor y, a cambio, les hubiera concedido el don de la abundancia sin exigir sacrificios de guerra. Cuando las redes regresaron llenas, la luz del crepúsculo teñía el cielo de tonos púrpura y dorado, como si el universo entero celebrara aquel instante. No hubo trompetas ni gritos de victoria, solo la serenidad de un triunfo silencioso. Alexander y Helena, uno al lado del otro, contemplaban la escena. Para ellos, no era solo pesca, era una lección grabada en el corazón del mar y del río,
recordándoles que la verdadera grandeza no se encuentra en imponer la fuerza, sino en el arte de transformar el enfrentamiento en comunión. Los botes regresaron lentamente al trireme, deslizándose sobre el río como hojas que vuelven al tronco del que cayeron. Las redes llenas descansaban sobre la madera, aún goteando, como si cada gota fuera una bendición concedida por las aguas. El silencio reverente de la tripulación se rompía solo por el sonido de la corriente y por los remos que surcaban la superficie con suavidad. Ya no existía la sombra de la tensión, sino una paz profunda, como si el propio río se hubiera convertido en cómplice del viaje. El Aletheia los esperaba, imponente y acogedor, como un hogar que abre los brazos tras la prueba. Al pisar nuevamente la cubierta, los marineros no pudieron contener la alegría. El aroma fresco de los peces recién capturados despertaba en ellos el apetito y una sensación de seguridad, un contraste vibrante con el miedo que, horas antes, parecía asfixiarlos. Rieron en voz alta, intercambiaron palabras de alivio y, entre gestos y miradas, agradecieron a Alexander por su mando firme, pero sobre todo a Helena, cuya presencia había transformado un decreto en una concesión. El trireme, iluminado por la luz rojiza del atardecer, parecía vibrar con la vida de la tripulación, como si cada tabla de su casco reconociera el triunfo alcanzado. Helena caminaba por la cubierta con discreción, pero todos los ojos la seguían. Algunos hombres inclinaban ligeramente la cabeza al pasar junto a ella, otros le sonreían con respeto sincero, como si estuvieran ante una reina disfrazada. Alexander observaba aquella reverencia con una mezcla de orgullo y humildad. En su corazón comprendía que la autoridad no siempre se levanta por la fuerza ni se hereda por la sangre, a veces nace del misterio, de la belleza y de la serenidad que un alma lleva consigo. Helena se había convertido, aunque solo por un instante, en el faro que guiaba a todos. A medida que la noche se acercaba, encendieron hogueras sobre la arena de la orilla y braseros en la cubierta. El pescado fresco fue sazonado con hierbas que los marineros habían conservado desde Hispania, y el aroma se extendió por el aire como incienso de victoria. La comida, que antes parecía un sueño lejano, ahora era realidad. Cada cuenco servido contenía no solo alimento, sino también la memoria de una prueba superada. Comer juntos aquella noche era más que alimentar el cuerpo, era compartir un recuerdo que se convertiría en leyenda entre ellos. Alexander, sentado junto a Helena, alzó su cuenco como quien brinda al destino. Sus ojos azules reflejaban el fuego de las antorchas y el brillo de la luna que ascendía en el cielo. No pronunció palabras grandiosas, pero su silencio estaba lleno de gratitud. Helena sonrió, discreta, como quien comprende que algunas victorias no necesitan ser proclamadas en voz alta, porque quedan grabadas en el alma de quienes las presencian. El momento era sencillo, pero poseía una grandeza que el tiempo jamás borraría. La noche cayó finalmente como un manto protector sobre el trireme. Las estrellas se esparcieron por el cielo como semillas de luz arrojadas por manos divinas. La tripulación descansaba saciada y serena, mientras el río seguía su curso eterno, indiferente a las historias humanas, pero guardando en su lecho la memoria de lo ocurrido. Para Alexander y Helena, aquel regreso no significaba solo descanso, era la confirmación de que el viaje estaba guiado por fuerzas mayores que ellos, fuerzas que se revelaban no solo en las batallas, sino en la sutileza de los encuentros que transforman el destino en aprendizaje. La noche envolvía a la Aletheia en un silencio profundo, interrumpido solo por el ritmo del agua golpeando el casco y el crepitar de las brasas que aún conservaban el calor del banquete. Alexander caminaba por la cubierta, sus pasos firmes resonando como si conversaran con las tablas de la embarcación. El viento le traía el recuerdo de los ojos severos de los cartagineses y de la transformación repentina cuando Helena se presentó al destino como una capitana inesperada. En su interior comprendía que había presenciado algo más grande que la diplomacia o el azar, había sido testigo de la danza invisible de las fuerzas que rigen el mundo. Helena, sentada en la proa, dejaba que el viento jugara con su cabello claro, iluminado por la luna como hilos de plata. Sus ojos grises estaban fijos en el horizonte, pero su mente viajaba más allá de la oscuridad de las aguas. Reflexionaba sobre el poder silencioso que había guiado aquel encuentro. No había sido su intención desafiar a hombres o leyes, sino simplemente estar presente, entera. Y, sin embargo, esa presencia había abierto un paso donde antes existía un muro. Era como si el río hubiera elegido su voz, sin palabras, para transformar el conflicto en conciliación. Alexander se acercó, y por un instante no dijo nada.
Solo permaneció a su lado, sintiendo el soplo de la noche y el reflejo de las estrellas danzando sobre la superficie del río. Cuando finalmente habló, su voz fue baja, casi un susurro. Hoy aprendí que no siempre es la fuerza de las manos la que sostiene el destino. A veces, es la mirada, la gracia, el misterio, los que deciden el rumbo de las aguas. Elena se volvió hacia él y sonrió, reconociendo en ese gesto la confirmación de lo que ya sabía, que la verdadera travesía no es solo la del mar, sino la del alma. La tripulación, dormida entre mantos y cuerdas, parecía parte del paisaje. El silencio de los hombres contrastaba con el canto distante de aves nocturnas y el susurro de la vegetación en la ribera africana. Era como si toda la naturaleza participara de una vigilia silenciosa. Elena cerró los ojos por un instante y sintió en su pecho el eco de las historias que su madre contaba en Thule, relatos de mujeres que, con simples gestos, alteraban el curso de los imperios. Ahora comprendía que quizá ella llevaba dentro un fragmento de esa herencia. Alexander, al observarla, recordó cómo había aprendido de ella el secreto del fuego, en las memorias de su juventud. Como entonces, no fue la fuerza lo que lo enseñó, sino la delicadeza de sus manos guiando las suyas sobre la piedra de sílex. Ahora el río repetía la lección: el poder que ilumina no surge del choque violento, sino de la chispa discreta que nace cuando la presencia adecuada toca el instante preciso. Elena era esa chispa, y el mundo parecía conspirar para encender nuevos caminos a través de ella. Bajo el manto estrellado, ambos permanecieron en silencio, como si las palabras fueran innecesarias ante la grandeza de la noche. El río seguía su curso, el mar los esperaba, y el destino se mantenía abierto como un libro aún por escribir. Alexander y Elena sabían que los desafíos por venir serían muchos, pero también comprendían que su fuerza no residía solo en el valor de enfrentar tempestades, sino en la unión de sus presencias, él, heredero de la firmeza de los navegantes, y ella, guardiana de memorias ancestrales que transformaban los encuentros en revelaciones. El amanecer se alzó sobre el río como una cortina de oro líquido. Las primeras luces danzaban sobre la superficie tranquila, reflejando el contorno de las velas de la Aletheia, aún anclado. El sonido del agua contra el casco recordaba a un corazón que late lento y constante, como si el propio río respirara junto a la tripulación. Los hombres despertaban entre cuerdas y barriles, lavándose el rostro con el agua dulce, agradecidos por un nuevo día de calma. Era tiempo de trabajo y de permanecer. Alexander había decidido que se quedarían anclados un ciclo solar más, para abastecerse de todo lo que el río generosamente ofrecía. Bajo sus órdenes, parte de los marineros descendió a los botes, llevando cántaros de barro y odres vacíos. La misión era clara: recoger el agua dulce que se acumulaba entre las piedras de la orilla. Otros hombres, con las redes extendidas al sol, se preparaban para una segunda pesca. El río, tan vasto, ofrecía una abundancia imposible de ignorar. El olor de la madera húmeda se mezclaba con el de la arcilla fresca de las riberas, y el aire llevaba un vigor distinto, más vivo que el salado de las rutas del mar. La tripulación trabajaba en perfecta sincronía, sus gestos expresando la armonía conquistada tras días de tensión. Elena observaba todo desde la proa, con el cabello suelto reflejando la claridad del amanecer. Aquella escena le parecía un regalo. El río se había convertido en un templo donde lo cotidiano y lo sagrado se entrelazaban. Veía en los gestos simples, el marinero que llenaba un cántaro, otro que afirmaba las redes, la risa de los más jóvenes al ver los peces saltar, una poesía natural, una celebración de la vida que persistía incluso después del peligro. Su mirada encontraba belleza donde otros verían solo trabajo, y esa forma de ver el mundo inspiraba a los hombres tanto como la firmeza de Alexander. Los cartagineses, a lo lejos, en la otra orilla, observaban en silencio. Aunque atentos, ya no mantenían la actitud hostil del día anterior. Uno que otro asentía con la cabeza, reconociendo el derecho silencioso de aquellos extranjeros. En cierto momento, uno de ellos arrojó al río un pez grande, que flotó hasta acercarse a un bote griego, un gesto de aceptación, quizá incluso de amistad. Alexander notó la señal y respondió levantando el brazo en un saludo respetuoso. El tiempo de la desconfianza había pasado, ahora, el río compartía su neutralidad entre pueblos distintos. A medida que el sol ascendía, el calor aumentaba, y los hombres levantaron tiendas improvisadas con los paños de las velas. Elena, ayudada por dos marineros, organizó pequeñas hogueras en la orilla para ahumar parte de los peces recién capturados. El aroma se esparció por el aire,
atrayendo a las aves que sobrevolaban curiosas la escena. Alexander, siempre vigilante, se dividía entre supervisar el trabajo y observar el horizonte. Aunque reinaba la paz, su instinto de comandante le recordaba que el destino cambia tan rápido como el viento, y que la calma puede ser solo el intervalo entre dos mareas de incertidumbre. Por la tarde, el río brilló en tonos de bronce bajo el sol poniente. Los barriles estaban llenos, las redes repletas, y la tripulación exhalaba cansancio y satisfacción. Alexander llamó a los hombres para una breve pausa, y todos se reunieron bajo las sombras de la cubierta. Allí, alzó una copa de metal con agua dulce, símbolo de vida, y ofreció un brindis silencioso por la travesía y por la mujer que había cambiado el rumbo de su jornada. Elena le devolvió la mirada, comprendiendo que aquel instante, simple y humano, valía tanto como cualquier victoria en el mar. El atardecer llegó vestido de tonos de cobre y violeta, y el río adoptó la apariencia de un espejo líquido. El reflejo de la Letella temblaba suavemente sobre el agua, como si la embarcación también soñara. Las redes colgaban pesadas con la última cosecha del día, y la cubierta bullía de actividad. Los hombres esparcían sal gruesa sobre los peces, mientras otros ataban cabos, reforzaban las anclas y cuidaban el fuego que mantenía encendido el ahumador. El río, generoso, continuaba ofreciendo más que sustento, les daba un motivo para permanecer, para comprender que incluso el descanso forma parte del viaje. Alexander caminaba entre los hombres, dándoles instrucciones con voz firme, pero sin prisa. El mando que antes cargaba tensión ahora fluía como la corriente. Ayudaba a mover barriles, a asegurar las velas, a transportar agua. El comandante se había convertido en parte del ritmo colectivo, y los marineros lo veían ya no como un capitán distante, sino como un hermano de oficio. La convivencia con el río les había enseñado una lección que ninguna tormenta podría impartir: el poder no reside en ordenar, sino en servir. La disciplina nacía ahora de la gratitud y del respeto mutuo. Elena, envuelta en la brisa húmeda, caminaba entre las hogueras supervisando la preparación de los alimentos. Las llamas se reflejaban en sus ojos grises, y su voz suave daba instrucciones a los marineros encargados de la cocina. Utilizaba hierbas secas conservadas desde Hispania, mezclando aromas que parecían unir continentes. El olor del pescado ahumado, de la cebada cocinándose y de las hojas de laurel crepitando en el fuego llenaba el aire, transformando el campamento en un festín. En cada plato preparado, sentía que más que alimentar cuerpos, estaba nutriendo el alma colectiva de aquella tripulación. Cuando cayó la noche, Alexander reunió a todos en la orilla. Las hogueras se reflejaban en el río, y el sonido del agua se mezclaba con las voces cansadas pero alegres. El comandante habló de lo que habían aprendido, que la travesía no se compone solo de movimiento, sino también de pausa, que el descanso es tan sagrado como la conquista. Les dijo que el río era más que un paso, era un maestro que enseña a escuchar, a esperar y a reconocer cuando el tiempo de actuar debe ceder al tiempo de ser. Sus palabras resonaron suaves, disolviéndose en el viento nocturno. Elena entonces se acercó y depositó una pequeña ofrenda en las aguas, una concha blanca, símbolo de las playas de su infancia. El gesto silencioso fue acompañado por las miradas atentas de los hombres. Era su manera de agradecer al río por su hospitalidad y de pedir bendición para el siguiente tramo del viaje. El objeto flotó un instante, antes de hundirse, reflejó el brillo de la luna, como si el propio cielo respondiera al gesto con aprobación. Un murmullo reverente recorrió la tripulación, y nadie se atrevió a romper el silencio sagrado de aquel momento. La noche transcurrió en calma. Algunos durmieron sobre la arena húmeda de la orilla, otros montaron guardia, observando las estrellas que se alineaban como si trazaran nuevos caminos sobre el firmamento. Alexander, antes de retirarse, lanzó una última mirada al río. Sabía que, al amanecer, volverían a navegar, pero algo dentro de él deseaba grabar aquel instante en la memoria: la luz de las hogueras, el aroma del pescado y la cebada, el reflejo plateado de la luna sobre el cabello de Elena. Era como si el universo entero respirara en armonía, preparándolos para el llamado que aún resonaba a lo lejos, el llamado de Thule. Descubre en nuestro próximo episodio cómo el destino vuelve a llamarlos, ahora bajo el sol abrasador de las tierras del Gran Mansa. Un emisario, el visir Tam, emerge de la niebla del desierto con una invitación que cambiará el rumbo de la expedición. Elena será recibida como una diosa en un banquete real. En el Palacio del Sol Naciente, se sellarán alianzas,
y la princesa Maqueda unirá su travesía a la de la Aletheia. 2 naves zarparán juntas, la Aletheia y el oasis de la luna, guiadas por el juramento del viento, rumbo al norte, donde las misteriosas luces de Thule comenzarán a revelar el verdadero propósito del viaje. Y así, desembarcamos de esta travesía, pero los espero en el próximo capítulo para una nueva aventura, con mucha más emoción y descubrimientos fascinantes. Hasta pronto.